Pues, bueno, espero que esté todo ya en funcionamiento. Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión a la mesa de ahora de 4 a 6 de la tarde, una mesa que tratará sobre tuberculosis y, como no podía ser de otra manera, el tema del año y del siglo probablemente, que es la COVID-19. Tenemos 4 ponencias. La primera la llevará a cabo el doctor Xavier Casas, él es neumólogo de Serveis Clínics de Barcelona y hablará de la experiencia con la COVID-19 en el Centro de Tuberculosis Serveis Clínics, cronología durante la primera hora. Doctor Casas, cuando quiera. Gracias, David. Bien, ante todo, dar las gracias por la invitación a Joan Cailá, a su grupo, y felicitar por la organización de estas jornadas, que dadas las circunstancias pues es todo un mérito poderlas hacer. Bien, el impacto del COVID-19 nos ha cambiado la vida, ha cambiado la vida al sistema de salud, a la sociedad en general y, por supuesto, nos ha cambiado a nosotros, al Centro Serveis Clínics, y ahora os relataré la experiencia vivida en la pandemia en la primera ola. En primer lugar, os presentaré quiénes somos. Somos un centro sociosanitario especializado en la atención de pacientes con tuberculosis complicada en cuanto a incumplimiento del tratamiento y también en cuanto a resistencias, y que nos dedicamos desde 1993, hace más de 25 años, a la tuberculosis. Es un centro sociosanitario en Barcelona con una capacidad de 50 camas, con habitaciones de aislamiento respiratorio y todas las habitaciones con presión negativa. Dispone el centro de una farmacia y de una sala de rehabilitación para los pacientes. Nuestro objetivo principal es la supervisión, el tratamiento directamente observado de la toma de la medicación, especialmente de la tuberculosis, aunque también del tratamiento antirretroviral en los casos de coinfección que también tenemos con enfermos con SIDA, y la monitorización de los efectos adversos de dicho tratamiento, ¿no? Los pacientes o usuarios pertenecen a un grupo de riesgo de vulnerabilidad social, de exclusión social. Como veis aquí, podéis observar en este listado, ¿no? Pues, el consumo, problemas con consumo excesivo de alcohol, pacientes sin techo, marginación social en general, SIDA, VIH, usuarios a drogas inyectables, inmigración sin documentos, una inmigración reciente, menor de 5 años, problemas con la justicia, etc. Es por eso y debido a las características y al perfil de nuestros pacientes que la amenaza de COVID-19 nos sorprendió, nos atemorizó y se manifestó como un enorme tsunami que se nos avecinaba sin remedio. Y más si pensamos que el SARS-CoV-2, como un virus que, aunque afecta a otros órganos, como sabéis, afecta, al igual que la bacteria de la tuberculosis, tiene una gran afinidad y su órgano diana es el pulmón. Y, por tanto, en unos pulmones como estos de un paciente tuberculoso, imaginamos, o podéis imaginar, la entrada del virus en este pulmón, lo que podría acarrear al paciente. A más de los pacientes inmunodeprimidos que tenemos en la clínica, ¿no? Con SIDA y otras comorbilidades como hepatópatas, etc. Por tanto, y en consecuencia de esto, se nos exigió por el Departamento de Salud, y también nos autoexigimos nosotros, evidentemente, un plan de contingencia para hacer frente al virus y para impedir su entrada al centro, porque esto podía ser, pues, podía ser un desastre y un polvorín como podéis imaginar, ¿no? Entonces diseñamos un plan de contingencia, que fue un trabajo intenso de coordinación, que participaron todos los departamentos, tanto gerencia, administración, el equipo asistencial, el trabajo social, y nos centramos en dos objetivos. Por un lado, tomar unas medidas para impedir la entrada del virus al centro, una fase más de contención, y por otro lado, una vez entra el virus, pues tomar unas medidas para impedir y controlar que el virus no se expandiera. Por un lado, impedir la entrada del virus, eso nos hizo tomar una serie de medidas. Principalmente fue el confinamiento
de todos los usuarios en el centro. Con eso quiere decir que colaboraron y tomaron conciencia. Supongo que el miedo que acarreaba el virus lo tuvieron en cuenta y nos hicieron mucho caso y se confinaron sin grandes problemas, como ya os comentaré después. Pero eso sí, tuvimos que hacer una lista cada 3 veces por semana de cosas que querían comprar, alimentos, para irles a comprar y, sobre todo, pues, proporcionarles en todo momento tabaco, porque la mayoría de los pacientes de nuestro centro más del 80% son fumadores. La restricción de salidas al exterior, solo visitas médicas estrictamente necesarias, la prohibida de visitas externas de familiares y amigos, la prohibición de entrada de alimentos y otros objetos si no era por una supervisión por enfermería, y la desinfección, por ejemplo, de los zapatos a la entrada del centro y la toma de temperatura por turno. Era una de las medidas que tomamos. A más se hizo sesiones informativas a los pacientes para que tomaran conciencia, pero 3 medidas que yo considero muy importantes que tomó gerencia para impedir la entrada del virus al centro fueron un refuerzo del personal de limpieza, que tuvo que hacer porque había que incentivar la desinfección, el teletrabajo en el personal no asistencial y los vigilantes de seguridad, una vigilancia de seguridad en la entrada del centro durante todo el día, de 9 a 21 horas, a pesar de que los usuarios colaboraron, hicimos el esfuerzo de tener vigilantes para evitar cualquier riesgo de evasión, de salida al exterior, ¿no? Conociendo que los pacientes tenían sumo riesgo de hacerlo, ¿no? Bien, una vez se toman las medidas para contener la entrada del virus, lo que hicimos es tomar medidas para, una vez sí llegara el virus a entrar a un paciente o a infectar a un paciente, cuáles serían las medidas para el control, ¿no? Entonces, habilitamos habitaciones, evidentemente, para aislamiento por COVID y tanto si es COVID positivo como si fueran sospechas, habitaciones de aislamiento que nosotros tenemos de respiratorias, pero más habitaciones por gotas, habitaciones por contacto, con todo el equipo de protección individual, traje de buzo, etcétera, y la aplicación de técnicas de PCR para diagnóstico inmediato para poder confirmar si es un caso positivo, que nos gestionaba y que nos facilitó el equipo de atención primaria de Valcarca Sant Gervasi, que era nuestro referente, con lo cual comentar que aquí tuvimos una ayuda y una accesibilidad extraordinaria. Por otro lado, el aislamiento preventivo, no solamente un aislamiento de los casos, sino un aislamiento preventivo de los contactos directos de los casos positivos, ¿no? Y tuvimos la idea, por finales de abril, 24 de abril, en plena pandemia, una vez sabiendo que estábamos todos confinados, tuvimos la idea de hacer un rastreo, hacer una PCR masiva de la clínica, de todos los pacientes que teníamos en ese momento, que eran los 44 pacientes, y de toda la plantilla de trabajadores que estaban allí, y hicimos una PCR para, sobre todo, detectar casos asintomáticos, porque no habíamos tenido realmente ningún paciente con síntomas, y aislar los contactos para poder controlar las cadenas de transmisión. Los resultados fueron que solamente encontramos un paciente que estaba asintomático, que fue PCR positiva, y 3 trabajadores de la clínica con PCR positiva también estaban asintomáticos. Entonces activamos el protocolo que habíamos diseñado. Aquí podéis ver un pequeño algoritmo en el cual, claro, este paciente que salió positivo, asintomático, se le aisló inmediatamente en una habitación ya preparada, y estuvo pues haciendo su cuarentena y el control clínico correspondiente. Pero en todo caso, si hubiéramos tenido un paciente con síntomas, nosotros lo hubiéramos aislado, lo hubiéramos hecho la PCR de forma inmediata gracias al equipo de atención primaria de Sant Gervasi, que nos facilitó las PCRs, y hubiéramos utilizado el equipo de protección individual debidamente correspondiente. Destacar, luego se notificaba el caso, una vez estaba confirmado, a la Agencia de Salud Pública. Destacar que, aparte de
de los frotis nasofaríngeos que hicimos, en algún caso, y gracias a la colaboración del Laboratorio de Microbiología de Germán Trias y Pujol, que es nuestro referente y en el cual enviamos todas las muestras de esputo de baciloscopia y de cultivo de micobacterias, les pedimos, en algún caso puntual, la PCR en esputo, que además es una muestra muy fiable y con alto rendimiento, y se nos hizo, y en un caso, como os explicaré después, fue positivo para COVID. Y llegó la fase de desescalada, más o menos fue a principios de junio que iniciamos la desescalada, tal como se había establecido a nivel de toda la población en general, con una salida progresiva de los usuarios al exterior, pero con horarios restringidos, y progresivamente se iban ampliando. Insistimos mucho en las medidas de protección, de seguridad, de las medidas de distanciamiento social, que conocéis, higiene de manos y mascarilla, insistiendo mucho porque nuestros usuarios era muy complicado de que esto lo hicieran constantemente. Luego tuvimos que meditar, porque durante la primera fase de la pandemia no hubo ningún ingreso en la clínica, pero empezaron a venir ingresos y teníamos que hacer un nuevo protocolo de ingreso en el cual se incluyera la PCR de las últimas 48 horas antes del traslado a nuestro centro de PCR de COVID para que no nos ocurriera lo que nos ocurrió con un paciente que, siendo PCR de COVID negativo, nos llegó con fiebre y, no sabiendo si era tuberculosis o qué pasaba, le hicimos la PCR y nos salió positivo para COVID, con lo cual fue la sorpresa mayúscula. Entonces, hicimos la norma de que todos nuestros ingresos tenían que llevar una PCR documentada de COVID negativa, ¿no? Y a más, hacerles un aislamiento preventivo en una habitación individual durante unos 3 días para valorar si hacían fiebre o si tenían algún síntoma compatible con COVID, ¿no? Bueno, nuestra casuística en nuestro centro fue de 3 casos positivos, estamos hablando de la primera ola, 3 casos positivos de SARS-CoV-2, todos fueron formas leves o muy leves, incluso una fue totalmente asintomático. La duración de los aislamientos fue muy variable. Por ejemplo, en el primer caso, que era un paciente asintomático, tuvimos que hacer 2 PCRs después de la cuarentena y al final salió la PCR negativa. En el segundo paciente, que fue un ingreso y comentaba antes, fue positivo al ingresar, hizo su cuarentena y después necesitó 7 PCRs para negativizar, con lo cual estuvo casi 2 meses aislado por COVID. Y el tercer caso fue una fiebre en un paciente que ya llevaba un año de tratamiento para tuberculosis y necesitó 2 PCRs para el desaislamiento, pero aparte, como fueron positivas, necesitó, y en ese momento el protocolo ya nos lo permitía, hacer las serologías de IgG, que con el positivo fue un criterio de desaislamiento. Ningún caso obtuvimos secundario de contactos directos de los 3 casos positivos. Y ahora pasaré un poquito a comentar diferencias entre tuberculosis y COVID-19. Realmente pasé muy por encima porque realmente esta mañana ya se han comentado muchas diferencias entre estas 2 enfermedades infecciosas. Es evidente que estamos hablando de que la tuberculosis es una bacteria súper conocida por nosotros, que ya llevan miles de años con nosotros y que ya tiene un tratamiento específico. Conocemos perfectamente los antivirus que tenemos que dar. En cambio, el COVID es un virus, el SARS-CoV-2 es un virus desconocido, tiene un tratamiento específico. La transmisión es una transmisión, en el caso del virus, mucho más rápida y con una velocidad de propagación mucho más alta que la de la tuberculosis. Es una transmisión aérea, en el caso de la tuberculosis diríamos casi el 100%. En el caso del virus sabemos que es, aparte aérea, es por aerosoles y tal, también por contacto, ¿no? Y por tanto es diferente y la velocidad de propagación, por tanto, es mucho más alta, pero la fase de contagio que puede producir el periodo de latencia del virus es mucho más corto, son unos 14 días en el cual puede contagiar y
aunque puede contagiar a muchas personas en esos pocos días, pero en cambio la tuberculosis no es tan fácil contagiarse, pero sí que si no se diagnostica y hay un retraso diagnóstico, pues su periodo de latencia puede durar mucho tiempo, hasta incluso un año, y puede contagiar más gente durante ese tiempo porque no se ha detectado y no se ha diagnosticado. En cuanto a la población diana, también hay diferencias porque, como sabéis, la COVID pues, afecta pues, a pobres y a ricos, a inmunodeprimidos y a inmunocompetentes, ¿no? Es más global, en cambio la tuberculosis es una población más selectiva de inmunodeprimidos, de pobres, está relacionada siempre así. Pero, en cambio, la mortalidad acumulada, en este caso, sí que destacar que, sí, bien la COVID, son datos recientes, la COVID está, la mortalidad se está acercando a una mortalidad anual de tuberculosis, que son 1.400.000, ¿no?, que tenemos aproximadamente de muertes al año a nivel mundial de tuberculosis, se está acercando, pero sabemos que esto ha sido en este tiempo, sabemos que esto acabará, en cambio, en la tuberculosis realmente llevamos muchos años con estas cifras alarmantes de mortalidad, a pesar de tener un tratamiento específico bueno y conocido, ¿no?, por todos. Pero lo que realmente importa para mí, para los que trabajamos en Service Clinics, que hemos tenido problemas ha sido por la similitud de estas dos enfermedades infecciosas, en cuanto a que su afinidad por los dos microorganismos, por la afinidad por los pulmones, porque los síntomas son muy sugestivos, porque cuando hay una fiebre puede ser por una tuberculosis o puede ser por el COVID, entonces la fiebre, la tos, todo esto, la disnea, ¿no?, todos estos síntomas son muy sugestivos y muy parecidos en las dos enfermedades, y los infiltrados que se pueden ver en una radiografía de tórax pues hacen que no se pueda distinguir claramente, como en la radiografía que os enseño, en la cual ¿quién se atrevería a decir si esta radiografía es por una neumonía bilateral por COVID o es por una tuberculosis? Pues es por una neumonía bilateral por COVID-19, ¿no? Y por tanto, el TAC es el que realmente nos puede diferenciar estos infiltrados si son por una tuberculosis, como podéis ver al lado izquierdo, en que se ven cavitaciones, se ve diseminación broncógena por Epstein-Barr, ¿no?, arbolenigemación típicas de la tuberculosis. En cambio, al lado derecho tenemos un TAC con el famoso vidrio esmerilado típico de la neumonía por la COVID-19, ¿no? Bien, sabéis que dentro del programa de Cataluña de tuberculosis, nosotros hemos intentado funcionar. Creo que lo hemos conseguido, hemos intentado funcionar y hemos tratado los casos de tuberculosis e incluso hemos estado un poco controlando también los contactos de estos casos derivados. La COVID-19 ha paralizado el programa estos meses de pandemia, lo está haciendo todavía en esta segunda ola y esto ha representado una disminución de ingresos, sobre todo en la primera ola, en los primeros meses, en la cual no nos ingresaron tuberculosis, luego hubo un rebrote de tuberculosis y ya empiezan a ingresar un poco más. Ha habido quizás un retraso diagnóstico, veremos si este retraso diagnóstico o esto puede ser que más adelante repercuta más y haya mucho más casos de tuberculosis. Ha habido una falta de seguimiento en general en cuanto al cribaje de infección latente, en cuanto a los contactos. Ha habido pocos recursos sociales para nuestros enfermos de cara a cuando les teníamos que dar de alta, porque no había manera de poder salir con un recurso apropiado, un albergue, un centro, un servicio social que se hiciera a cargo, un sociosanitario. Y ha habido en general ausencia de reuniones como habían antes, de coordinación, con vigilancia epidemiológica, con los agentes de salud, con las unidades de tuberculosis de los diferentes hospitales. Todo esto ha habido una ausencia. Aquí hablaríamos de que las reuniones telemáticas pueden en el futuro tener un papel importante, pero que esto ha sido un poco el hecho, sobre todo en la primera ola. Sobre todo, quería mencionar el equipo de tratamiento directamente observado de forma ambulatoria, que se ha ocupado y ha funcionado al 100%, se ha ocupado de llevar el tratamiento a los pacientes con tuberculosis a sus domicilios correspondientes e incluso ha podido detectar los contactos y ha podido avisar de que habían contactos que no tenían quimioprofilaxis, etc. Pero y quiero destacar el hecho de que ha detectado también familias con una situación muy precaria a nivel económico, pues falta de alimentos
y ha podido avisar a los servicios sociales y a las entidades correspondientes para poder darles y poder abastecerles de alimentos, ¿no? en estos momentos tan complicados. Las reuniones telemáticas con el equipo de TODA se han hecho posible y eso nos ha permitido a nivel telemático poder coordinarnos. Bueno, y también en algunas unidades de tuberculosis de algunos hospitales. Bueno, como conclusiones, podemos decir que el impacto de la COVID pues, ha afectado el control de la tuberculosis, tal como la conocíamos, el modelo que teníamos era muy bueno y esto afecta evidentemente. Service Clinics ha seguido funcionando, como ha podido, creo que lo hemos intentado y lo hemos conseguido, como centro de referencia de la tuberculosis, tanto en su internamiento como en el equipo de TODA. Ha requerido adaptarse en cada momento a los nuevos retos de la pandemia. Eso sí, no ha sido fácil y así lo hacemos y lo estamos haciendo en esta segunda ola de pandemia. Y por otro lado, nuestros pacientes nos han visto especialmente afectados por la enfermedad, por el COVID. Ha habido pocos casos hasta el momento y han sido formas leves. Con lo cual, lo dejo un poco en el aire, no sé si la tuberculosis, aunque no lo puedo demostrar, pero la tuberculosis puede ser un factor de protección para el coronavirus. Supongo que esto más adelante seguramente concluiremos con algunos resultados interesantes en las próximas investigaciones sobre el tema, ¿no? Agradecimientos a todos los trabajadores del centro, por supuesto, por su entrega, dedicación, sobre esfuerzo durante la primera ola de pandemia y lo están haciendo en esta segunda, evidentemente. A nuestros usuarios por la colaboración, que nos sorprendió mucho, su colaboración, y creyeron en nosotros y se confinaron. Y al equipo, destacar al equipo de atención primaria de Sant Gervasi, de Vallcarca, por su accesibilidad a las técnicas de PCR que nos han ayudado mucho y han sido muy accesibles y de forma inmediata hemos podido conseguir hacer estas pruebas. Para terminar, bueno, un mensaje de esperanza para que la investigación consiga lo antes posible, como queremos todos, una vacuna, un tratamiento específico para la COVID y que muy pronto podamos volver a trabajar en tuberculosis como lo estábamos haciendo antes, que creo que lo estábamos haciendo bastante bien. Muchas gracias. Hola, ahora. Bueno, no sé si mi compañero tiene alguna pregunta para hacer, mi compañero de moderación, que está vía telemática con nosotros. No sé si se te oye, Manuel. Hola, ¿qué tal? Interesante. Si tienes alguna pregunta para hacer, No, realmente un poco reflexiones, si queréis, al final, ¿no? Porque vamos a hablar de experiencias, vamos a hablar de impacto, de amenazas, de futuro, y realmente estamos inmersos en una segunda ola. Entonces, si queréis al final, después. Muy bien. Bueno, yo sobre todo quería felicitaros, ¿no? Porque realmente, como tú decías en tu resumen, es un polvorín, un sitio como el vuestro, ¿no? En el que si entra allí el microorganismo, pues se puede liar una buena, ¿no? Entonces, realmente quería felicitaros por la efectividad que habéis tenido a la hora de contener la entrada del virus en Service Clinics y lo rápido que habéis actuado, ¿no? En los casos que habéis tenido. Entonces, yo tenía alguna duda sobre cosas muy concretas, ¿no? De cómo lo hacéis. O sea, por ejemplo, cuando empezó todo esto, hablamos de burbujas, ¿no? O sea, los que vivimos en familias, habitualmente no nos protegemos con mascarilla cuando estamos con nuestros convivientes. ¿Allí lo habéis considerado de esta manera o habéis hecho que todo el mundo vaya con mascarilla en las zonas comunes? Sí, llevan mascarilla todos los enfermos. Hemos tenido que ir detrás de muchos para recordárselo. Pero han hecho caso en general, llevan mascarilla por todas las instalaciones del centro. Tenemos un jardín, allí se podían quitar la mascarilla, si fumaban podían estar fumando sin mascarilla, evidentemente, y poder estar con un distanciamiento entre personas, ¿no? Pero dentro de las instalaciones iban con mascarilla, exceptuando las habitaciones. Entonces nuestro grupo burbuja era la habitación. Es decir, los compañeros de habitación eran los contactos, normalmente, a los cuales se les hacía la PCR inmediatamente también, cuando había un caso positivo. Eran los compañeros de habitación. Vale. Entonces, los restos considerábamos que habían hecho, bueno, las medidas, había tomado las medidas adecuadas de distanciamiento y con mascarilla, ¿no?
No sé si, doctor Cailá, no sé si van a llegar. Yo tengo abierto aquí el chat, pero no me ha llegado nada. En teoría, si no me llega nada, se supone que no ha habido preguntas, ¿no? Vale. Si alguien de la sala. Respecto a esta segunda fase, ¿se está utilizando los test antigénicos? ¿Estáis utilizando test antigénicos? Bueno, ahora nos han facilitado los test antigénicos rápidos y no hemos utilizado ninguno. Estamos a esperas de que un paciente tenga síntomas, con fiebre, por ejemplo, que es el único síntoma que hemos tenido, para probarlo y utilizarlos. Creo que es una técnica para nosotros muy buena, para en 20 minutos tener el resultado y poder actuar para hacer los cambios de habitación que tengamos que hacer y en los aislamientos correspondientes. Creo que es una buena técnica. No obstante, tenemos la posibilidad de pedir PCRs y nos aportan las PCRs, con lo cual las PCRs yo pienso que de momento nos dan, bueno, es un resultado mucho más fiable, las PCRs ordinarias me refiero, y esto es lo que de momento nos basamos más, ¿no? Aunque tenemos un kit de test antigénicos rápidos, y que seguro que utilizaremos. Vale, quedan 2 minutos. Una cuestión que has comentado y que me llamó la atención, porque además es una batalla que tenemos también en los hospitales a la hora de derivar pacientes a su residencia de origen, por ejemplo, y tal, que es el tema de cuánto tiempo de positividad de PCR se sigue considerando contagioso, ¿no? Porque hay protocolos hospitalarios en los que, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, que se considera que a partir de los 28 días desde el inicio de síntomas en un paciente que ha requerido ingreso, pues aunque la PCR continúe siendo positiva, ya no se considera que sea contagioso. Lo digo de cara a sacar pacientes de plantas COVID y meterlas en una planta de hospitalización convencional, ¿no? Claro, tú has hablado de 2 meses de sí, porque no teníamos las serologías de anticuerpos. No. Ahora, con las serologías, después de hacer 14 días, en teoría, si está sintomático y se hace una PCR, si la PCR sigue siendo positiva, tenemos la opción o bien de repetírsela a cabo de una semana o bien de utilizar las serologías de anticuerpos. Y lo hemos utilizado un par de veces y ha dado resultado. Es decir, que nos ha permitido desaislar al paciente antes, vale, con todas las garantías. Yo creo que es una buena técnica y un buen recurso. Sí, porque vamos, 2 meses la pobre gente aislada. Sí, porque al final acaba el paciente desquiciado y también desquiciado el personal y todo, ¿no? Porque claro, hay que entrar con el equipo. Que realmente hay que intentar simplificar y sabiendo que hay evidencia de que hay garantías de que si una IgG positiva ya no contagia, si ha hecho una cuarentena y lo ha hecho de sobra, ha pasado los 14 días y está sintomático, creo que se puede realizar el desaislamiento de forma bastante tranquila. No, me parece la opción adecuada. Sí. Sí. Bueno, para ir bien de tiempo, vamos a continuar con la siguiente. Muchas gracias, Xavier. Una gran presentación. Muchas gracias. Presentamos al siguiente ponente. Vamos a seguir con Joan Pau Millet. Él trabaja para el Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, también para Service Clinics, y él hablará sobre las amenazas de la pandemia de la COVID-19 en el programa de prevención y control de la tuberculosis de Barcelona. Vamos a llevar a cabo labores de limpieza. Sí, buen día, buenos días. Gracias por la presentación. Y bueno, me centraré, si me permitís, me sacaré la mascarilla. Me centraré la ponencia en más que el impacto, porque yo creo que el tiempo nos va a hablar de impacto, creo que necesitamos números todavía para cuantificar ese impacto, pero sí que podemos hablar sobre amenazas, ¿no? Sobre amenazas de COVID-19 en el programa de tuberculosis de Barcelona, que en distintos talleres habéis ido conociendo, ¿no? Y
Empezar sin meterme en profundidad, porque creo que posteriormente gente que conoce mejor que yo el tema de COVID a nivel mundial y su impacto, como el doctor Jaramillo, harán mención, pero me gustaría salir con esto, ¿no? La importancia del impacto de la COVID en el mundo se estima en un exceso de mortalidad, es un exceso, no una mortalidad total, sino que se estima del orden de 200.000 a 400.000 personas más de muertes durante el año 2020. Y realmente, bueno, pues esa estimación se basa sobre todo en esta bajada de lo que es la notificación de los casos en los principales países o algunos de los países con mayores carga de morbilidad en el mundo, y ese exceso de muertes calculado a partir de cuánto tiempo han estado sin... cuánto tiempo ha habido de demora diagnóstica y durante cuánto tiempo, ¿no? Y de ahí salen estos cálculos reflejados en el último reporte mundial de la OMS, ¿no? Y bueno, siempre está bien en pensar o recordar el camino que se nos había trazado o que sigue trazado, que es el camino de la estrategia NTB. Y creo que de alguna manera seguramente esta nueva situación, esta nueva pandemia no sé si tira por el suelo, pero nos golpea fuertemente los diferentes pilares de la estrategia y también las escaleras que nos llevan a ella, ¿no? Pero no está mal recordar en ese camino hacia la eliminación, pues cuáles eran o cuáles son esos indicadores, ¿no? Es ahí disminuir la incidencia de un 95%, de un 90%, o la mortalidad de un 95% para el año 2035. Y por ejemplo, aquí esta diapositiva nos lo pone en números, que al fin y al cabo es lo que nos va a ir marcando por lustros, desde el año 2015, en que nace la estrategia, cada 5 años, donde nos deberíamos encontrar para llegar a los objetivos de esta estrategia, ¿no? Esta diapositiva es adaptada del doctor Kaila y en principio nos habla de cómo estaba Barcelona, por ejemplo, en el año 2015, en 17 casos por 100.000 habitantes, cómo debíamos estar el año que viene, que mucho me temo no va a ser así, porque avanzando a cómo estamos en el año 2019, tenemos del orden de 18,2 casos por 100.000 habitantes, lo que nos sitúa en un aumento respecto al 2018 del 16%, y nos sitúa en incidencias de tuberculosis alrededor del año 2014, 2013-2014. Pero bueno, no está mal conocer cuáles son las cifras, incluso a nivel de España, ¿no? Y cuántos casos deberíamos estar manejando para el año 2035 en Barcelona o en España, ¿no? Y realmente el camino es complicado, es difícil, es lleno de obstáculos cuando no es un desierto, es realmente una tormenta y parece que ya íbamos escasos de medios y la COVID se nos va a llevar gran parte de los medios con los que contábamos, pero aún así hay que seguir caminando, ¿no? Esta es una curva actualizada que casi cada año se va presentando en el taller. Simplemente añadimos esos 18 casos por 100.000 habitantes, que supone un repunte que no veíamos desde hace muchos años. Y conocemos a lo largo de estos 30-35 años de programa cuáles han sido los distintos retos o amenazas que han supuesto, ¿no? Y hablamos de la amenaza del VIH en los años 80 o en los años 90, una gran pandemia en su momento, una sindemia, esa potenciación que tiene con tuberculosis, que está pendiente de ver si existe o no con COVID. También el gran reto y amenaza de pacientes con politoxicomanías en los años 90 o actualmente hoy en día también. Esa gran amenaza que sigue suponiendo hoy en día los factores sociales, la inmigración de países de alta carga de tuberculosis, la gran proporción que tenemos de casos de tuberculosis en personas sin hogar, en refugiados, el drama realmente de los menores no acompañados, el cribado. Aquí la clave yo creo que tendríamos que hablar del cribado de población de riesgo como una herramienta fundamental para seguir caminando, para poder seguir luchando de forma eficiente contra la enfermedad, ¿no? Y a todo estos retos y amenazas pues nos viene el COVID con más que evidente crisis económica que comportará una crisis social que está comportando una crisis sanitaria, lo estamos viendo y sufriendo
y también una crisis que nadie habla, pero es una crisis también emocional. Y por tanto, bueno, igual que hemos podido ir cuantificando, aquí hay algún ejemplo, ¿no?, a lo largo de los años el impacto de estas distintas amenazas, pues requerirá distintas intervenciones y podría realizarlas desde salud pública también. Entonces, aquí os dejo algunos de los indicadores que hemos intentado evaluar o cuantificar en qué medida pueden ser una amenaza, ¿no? Y estamos hablando del retraso de la notificación o directamente en subnotificación de los casos en nuestro contexto, una subvigilancia o no vigilancia de los casos desde salud pública en muchas ocasiones. Se ha hablado también antes sobre el impacto en el estudio de contactos, quizá no tanto en el nivel familiar o conviviente, pero sobre todo a nivel del estudio de contactos comunitario. El indicador que puede ser el retraso diagnóstico que Xavi se refería, el retraso en laboratorio, que nos planteamos si realmente está existiendo o no y que esta mañana Adrià hacía alguna mención en compañeros de unidades clínicas de tuberculosis en España. ¿Qué está pasando con el manejo clínico y el seguimiento de los casos, de los contactos, de los infectados, de las quimios pautadas, de las quimios profilaxis seguidas? Y el cribado, esta gran preocupación que me refería antes, no solo de tuberculosis en población de riesgo, sino también de infectados, ¿no? Y bueno, la existencia de brotes epidémicos. Tenemos ahora muy interiorizados, por suerte, ¿no?, casi a nivel ya de toda la población, que es un estudio de contactos, que es un screening y que son brotes epidémicos. Pues todo esto lo estábamos manejando ya en tuberculosis desde hace años. ¿Qué pasará con esa detección de brotes epidémicos? O, por ejemplo, dejo el último, pero quizás es lo más importante en sistemas, ¿qué pasa con el acceso al sistema sanitario? Pues lo que se nos ocurrió es por qué no preguntamos sobre estos diferentes indicadores a especialistas, a gente que lleva años manejando tuberculosis en el programa de tuberculosis de Barcelona. Y esa fue la intención de esta pequeña encuesta, que ahora os muestro los resultados. Y nos interesaba conocer su opinión y también ver qué grado de dedicación tenían a tuberculosis antes de la llegada del COVID y después de la llegada del COVID. Aquí tenemos la población de estudio, han sido estos profesionales de salud pública, de las unidades clínicas de tuberculosis, los equipos de TDO en Service Clinics o en LTODA, los agentes de salud, investigadores de distintos campos, la atención primaria, pudimos preguntar a algunos compañeros también, y a representantes de sociedades científicas. Fue una encuesta autoadministrada por Question Pro. Dimos, realmente, quizá fue una limitación mía, pero dimos quizás poco tiempo para poderla contestar. Y eso sí, eran preguntas cerradas y recogimos todos estos ítems que ahora pasaré a relatar. Bien, respecto al perfil de la persona, del profesional que he encuestado, podemos enviar unas 90 encuestas y nos respondieron el 53% de las personas. Si nos centramos en actores en activo o directamente en contacto con el problema de tuberculosis, esa tasa de respuesta subió hasta 71% y creo que conseguimos una alta representatividad de los distintos profesionales. Fijaros, el perfil era un 60% mujeres, con una mediana de edad de 50 años. Tenemos unos profesionales que tienen una mediana de 25 años de carrera profesional y unos 20 años, 19-20 años, manejando el tema de tuberculosis. O sea, tenemos un personal altísimamente cualificado. Trabajando la mayoría de ellos en centros públicos, y aquí tenéis el porcentaje de participación de cada uno de los profesionales. Son 4 o 5 preguntas. No entraré en los porcentajes, pero sí a ponderarlo un poco. Y respecto a la pregunta de cómo creían que afectaría la pandemia al control de la tuberculosis, tanto a nivel en el mundo, en España, en Cataluña y en Barcelona, pues la mayoría pensaba que a nivel de mundial empeoraría mucho y que en nuestro contexto empeoraría tanto en España, Cataluña o Barcelona. Nos interesó mucho preguntar sobre el acceso al sistema sanitario, que realmente se está hablando mucho. Y de los profesionales que respondieron, pues la mayoría pensó que en la atención primaria el acceso había empeorado entre mucho y empeorado.
Y lo mismo en urgencias, o quizá un poco menos en urgencias, el 50% cree que había empeorado en urgencias, o aquí, no sé si se puede ver desde casa, el acceso telefónico también había empeorado. Nos interesó también preguntar en el periodo de marzo, inicio de la pandemia, y octubre, estos son Ns y porcentajes, a la pregunta de cómo ha afectado los siguientes aspectos para el control de la enfermedad. Pues fijaros respecto a los ítems que antes me refería, ¿no? La notificación a salud pública, más del 52% pensaron que había empeorado. El retraso diagnóstico, por ejemplo, había empeorado, el seguimiento clínico o el estudio de contactos convivientes había empeorado. Pero fijaros lo que consideran que había empeorado mucho, que es el seguimiento desde salud pública. Yo creo que esto interpela directamente a la pregunta de estudios de contactos comunitarios y en parte también al seguimiento clínico. Y lo que parece que no había afectado tanto era la adherencia a los tratamientos. Y bueno, aquí me había olvidado de comentar, pero el cribado de población de riesgo, más del 60% de los profesionales encuestados consideraban que había empeorado mucho. Era interesante saber entre los distintos actores qué percepción tenían de cómo se había afectado ese acceso entre unos y otros, ¿no? Y fijaros cómo había empeorado tremendamente o empeorado mucho el acceso a los profesionales de salud pública. El seguimiento en las unidades clínicas, el 17% considera que no afectaba, pero más del 52% considera que sí que había afectado el seguimiento de las unidades clínicas de tuberculosis, y eso podemos matizarlo porque cada unidad clínica es un mundo diferente, ¿verdad? O, por ejemplo, cómo había afectado el acceso a los agentes de salud, que muchas veces eso es reactivo a cómo afecta a salud pública o a las unidades clínicas, que al final son quienes activamos a los agentes de salud, o que habían empeorado mucho lo que es el acceso social. Esto quizá merecería también alguna mención aparte posteriormente, si queréis. O cómo no había afectado, o había afectado no tanto, el acceso a service clinics o el acceso al equipo de tratamiento directamente observado ambulatorio. Bueno, nos interesaba saber esa coordinación o comunicación interna, que creemos que también es uno de los pilares del programa, ¿no? Esas flechas, esa fluidez de interacción entre los actores y, de nuevo, pues la percepción de los profesionales, cómo también, de nuevo, había empeorado mucho la coordinación con salud pública, también con las unidades clínicas de tuberculosis, aunque quizás no tanto, el acceso a los agentes de salud, y cómo, de nuevo, pues no había afectado el acceso al TDO y en parte tampoco a los agentes de salud, y tampoco había afectado, nos interesó preguntar, la coordinación interna dentro de las unidades clínicas de tuberculosis. Que sabéis que hay profesionales que, coordinados por la figura de enfermera gestora de casos, tenemos trabajando en equipo neumólogos, infectólogos, microbiólogos, preventivistas. Y por tanto, parece ser que no se había afectado tanto esa faceta de coordinación interna. Bueno, esta es la diapositiva que habéis visto en muchas ocasiones. Ahora la voy a maquillar un poquito. Y fijaros, bueno, no entraremos en las distintas actividades y toda la correlación y esas visitas que Xavi se refería, ¿no? De coordinación entre unos equipos y otros a las que estábamos acostumbrados. Pues bueno, la última pregunta que se les hacía era el tiempo de dedicación. El tiempo de dedicación antes y el tiempo de dedicación, ya no digo después, sino durante el COVID, ¿no? Y vemos que una mediana de tiempo de dedicación de un 40-80%, también depende de cada persona de enfermería, en la época antes del COVID, en la era COVID ha pasado a ser del 0 al 20%. Similar en los agentes de salud, una mediana del tiempo de dedicación de un 60-80% ha pasado a un 0, un 20%. En las unidades clínicas de tuberculosis, bueno, aquí tenemos en la ciudad 5 unidades clínicas de tuberculosis, de las cuales una se nos queda por el camino. Se ha hablado del cierre de Drassanas desde el mes de marzo. Por tanto, de las 4 que quedan, parece ser que la enfermera gestora de casos ha estado funcionando tanto antes como después del COVID
en una media dedicación de un 80 a un 100% del tiempo, pero fijaros la población de médicos, y esto concuerda también con lo que han explicado nuestros compañeros esta mañana, caía de un 40 o en algunos casos a un 100% de dedicación a un 0, 20%. Ya sabemos dónde estaban estos compañeros, ¿verdad? Visitando pacientes de COVID, ¿eh? Y quizás aquí lo no alterado son los equipos de TDO de Letoda y de Service Clinics. Seguramente sí ha afectado el equipo de TDO o el TDO que hacían los compañeros de Drasanas en ocasiones, o los TDOs que se podían hacer mediados por los centros, por los CAS. Así pues, después de toda la encuesta, pues podríamos decir que la fotografía un poco pues velada del programa en la era COVID está siendo esta. Con matices, porque realmente los hospitales siguen visitando, se están siguiendo los pacientes, las enfermeras de gestoras de casos se están multiplicando, haciendo mucho del trabajo, pero pienso que intentaba reflejar un poco las respuestas también de los profesionales. Y por tanto ya respecto a los distintos indicadores o ítems que intentaba dar respuesta a la encuesta, pues aquí tenemos un poco sus conclusiones, ¿no? Respecto a la subnotificación o retraso en la notificación, parece que está existiendo, aunque no está cuantificado. La subvigilancia sí que ha disminuido, igual que el estudio de contactos, sobre todo a nivel de estudio de contactos comunitario. El retraso diagnóstico probablemente esté existiendo, aún no lo podemos evaluar. Espero que en unos meses, cuando tengamos toda la información, podamos evaluarlo a nivel poblacional, pero puede haber una disminución, un aumento del retraso diagnóstico y una disminución del acceso sanitario. A nivel de laboratorio, pocos compañeros respondieron la encuesta, con lo que se nos hace difícil saber qué está pasando realmente, pero por lo que hemos podido ver entre los comentarios que nos ponían los campos abiertos, pues que no ha existido retraso en nivel de laboratorio en cuanto a tuberculosis. En el manejo clínico de los casos seguramente no habría habido retraso tampoco o diferencias, y sí en los contactos comunitarios, todo y que seguían las actividades de TDO y de Service Clinics al 100%. Cribado de población de riesgo, ya hemos hablado, interrumpida, tanto desde salud pública y necesitando urgentemente la reapertura del centro de Drasanas. La detección de brotes epidémicos sí afectada, y esto quizás es más complejo de analizar, porque os diría que en el año 2019 en Barcelona ciudad tuvimos del orden de 15 o 16 brotes, este año llevamos 2, con lo que uno diría, mira, estamos mejor. Realmente la identificación de los brotes la realizamos desde vigilancia por la asociación de casos en un principio, o a nivel o sobre todo a partir del estudio de contactos, y si no realizamos esas actividades, lógicamente no detectaremos esos brotes. Y respecto al acceso del sistema sanitario, pues ya lo hemos podido comentar, ¿no? Os dejo aquí, enumero rápidamente las conclusiones, seguramente se hablará más en profundidad, parece que ahora en la siguiente charla, pero existe una evidencia del impacto en morbimortalidad en tuberculosis a nivel mundial. Los profesionales que hemos encuestado, especialistas en tuberculosis, creen que la situación empeorará en el mundo, en España, en Cataluña y en Barcelona. El acceso a la atención primaria se ha empeorado, y el acceso a urgencias y atención telefónica también, aunque parece ser que no tanto, según la percepción de nuestros colegas, y que tras la COVID ha empeorado el seguimiento de los casos desde salud pública, el estudio de contactos comunitario y el cribado de población de riesgo, y nos aumenta, ¿no?, sobre esta mayor probabilidad o que aumente la incidencia de la tuberculosis en un futuro. Bueno, puede haber empeorado la notificación de casos, el retraso diagnóstico y el seguimiento clínico, pero el diagnóstico microbiológico y la adherencia parece que están garantizadas en Service Clinics. Y acabo con las recomendaciones. Quizás con la visión así más global, la necesidad de reactivar lo antes posible los diferentes programas de prevención y control de la tuberculosis. A nadie se nos escapa de lo que pasa en tuberculosis fuera de nuestras fronteras, nos acaba afectando, evidentemente, por tanto, reactivarlo cuanto antes. Deberíamos reorganizarnos los profesionales de salud pública, de las unidades clínicas de tuberculosis, para volver a dedicar el tiempo y realizar las actividades de atención, coordinación y seguimiento relacionadas
con la tuberculosis, recuperar esas reuniones interdisciplinares, volver a contar con Drasanas al 100% ubicado donde le pertoca, y la necesidad que me refería al principio de la charla, ¿no?, de evaluar el impacto real. Esto no es más que bueno, tiene creo que mucho valor, pero es la opinión de una serie de especialistas dedicados durante muchos años a tuberculosis. Y creo esa transferencia que antes hacía referencias algunos compañeros míos, ¿no? Todo este aprendizaje que estamos teniendo en COVID, en las nuevas tecnologías para el seguimiento de casos, de contactos, de cribados de población de riesgo, toda esta tecnología, todo este conocimiento, tenemos que ser capaces de transferirlo a tuberculosis desde ya, diría yo, y aprovechar también esa sensibilidad. Ahora parece que todo el mundo es sensible a lo que es la COVID, a lo que son las enfermedades infecciosas, la población, los medios de comunicación, los distintos sanitarios, todo parece que ahora ronda alrededor del COVID, y el gran reto sería poder enfocar y transferir toda esa sensibilidad también hacia la tuberculosis. Y acabar agradeciendo a todos los actores del programa y especialmente también a los que dedicaron esos minutos muy valiosos siempre, con lo apretados que vamos para responder esta encuesta. Y a todos vosotros, pues también muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Joan-Pau. No sé si mi compañero de moderación lo ponemos en línea por si quisiera hacer algún comentario. Manuel. Gracias. Fíjate, con esto del COVID, pues si ponemos la matriz DAFO de debilidades, amenazas, nos las sabemos todas. De hecho, el panorama que pinta es pues, muy malo por lo general. Y esa última diapo que has puesto de oportunidades, yo creo que te quería preguntar un poco por esas oportunidades, ¿dónde las ves tú? ¿Dónde las plasmarías ya? Es decir, si, por ejemplo, nos remontamos a qué ha pasado con la gripe en el hemisferio sur, pues es que ha bajado y eso ha sido una oportunidad de control de otras cosas, ¿no? Y a lo mejor tendríamos que empezar a hacerlo desde ya. ¿Dónde ves tú esas oportunidades reales? Tenemos los laboratorios llenos de equipos de biología molecular, tenemos una red de rastreadores que se podría utilizar, no sé cómo lo ves. Wow, es un pedazo de pregunta, porque es complicado. Es fácil decir transferir y quedarse tan a gusto, y toca pues poner en papel y lápiz, ¿no?, las ideas. Yo creo que una de las claves son los sistemas de información, y lo hemos visto con el COVID, ¿no?, cómo nos desbordaba en el día a día, y hemos tenido que aprender a trabajar de forma diferente, ¿no? Más allá de un caso, una encuesta, pues, que es fundamental, porque si no nos quedamos sin toda la información necesaria, es cómo hacemos frente a la cantidad ingente de información o de número de casos que nos llega para dar la respuesta más inmediata posible, ¿no? Y creo que en eso, pues sí que tanto para tuberculosis como el resto de enfermedades de declaración obligatoria, donde conocéis también que tenemos un problema importante en VIH, en ITS, ¿no?, a nivel poblacional, no solo en Barcelona ciudad, ¿no? Y cómo somos capaces, pues, de utilizar esos nuevos sistemas de información, esa vigilancia en los laboratorios que ahora entendemos por el COVID que es tan importante, ¿verdad? Y esas nuevas técnicas. Ahora la gente habla de PCR, todo el mundo sabe lo que es la PCR, pero bueno, en la charla de Pepe, por ejemplo, la PCR y cómo ha ido evolucionando en el mundo de la tuberculosis, ¿no? Cómo la vamos a llevar de nuevo también al terreno. Yo creo que aquí en la ciudad sí que lo tenemos un poco mejor respecto a contextos de países de alta incidencia de tuberculosis. Otro gran reto es el estudio de contactos, lógicamente, ¿no? Rastreadores, todos los dispositivos que estamos viendo que son insuficientes, ¿cómo nos gustaría tenerlos para COVID, ¿no? Para tuberculosis, con lo que se está teniendo para COVID, y poder rastrear hasta el último ámbito más lúdico, social, aparte de a lo mejor el laboral o el universitario, de las personas, ¿no? Poder mapear y rastrear cómo se mueve la persona con tuberculosis, ¿no? O el screening, por ejemplo, de población de riesgo, que tanto estamos pidiendo que se continúe el screening por los compañeros de Drasanas, ¿no? Ese screening de población de riesgo tenemos clarísimo que se debe hacer, tenemos bastante bien determinado el perfil de población
más vulnerable con tuberculosis. Si no vamos a ese screening, ya vamos tarde, ¿eh? Iremos seguramente a retraso diagnóstico, a lo mejor iremos a notificación tardía, a lo mejor iremos a estudios de contactos más tardíos y ya está la transmisión comunitaria, ¿eh? Ese screening de población de riesgo y, por tanto, detectar lo antes posible los enfermos o lo antes posible los infectados para poder tratarlos es una estrategia que ahora todo el mundo habla para COVID, pero que es fundamental para tuberculosis. Quisiera trasladarte una pregunta que ha hecho Dolores Pérez Hernández, del Servicio de Vigilancia Epidemiológica de Asturias, que habla que en Asturias estamos notando un repunte de casos este año con respecto al anterior, un poco en línea con lo que decías tú al principio, y desde una comunidad autónoma como Cataluña, que tiene tan implantado y desarrollado el plan, ¿no?, de tuberculosis, dice, ¿qué crees que va a pasar en lo que queda de año y en el próximo año? ¿Y cómo solucionar el problema de estar quitando de aquí, de tuberculosis, para poner allí en COVID, sobre todo el tema de servicios sociales y eso? ¿Cómo solucionar ese problema? Sí, bueno, yo creo que estando a noviembre, a mediados de noviembre, aún es difícil mirar los datos. Nosotros le estamos mirando en cuanto a vigilancia y ahora estamos del orden más o menos el mismo número de casos que teníamos notificados el año 2019, del cual fueron superior al año 2018. Estamos hablando de Barcelona ciudad y, por tanto, se espera, vamos a ver cómo acaba el año, vamos a ver si realmente está habiendo subnotificación, vamos a ver la vigilancia en los laboratorios, cómo nos llega toda la información, pero por lo que estamos viendo es que este 2020, en cuanto al número de casos en la ciudad de Barcelona, estamos a la par respecto al año anterior. Lo que pasa es que aquí quizás la misma fisiopatología de la enfermedad es diferente que COVID, ¿no? Que todo el mundo ya habla de este periodo de incubación, habla de este tiempo medio de aparición de síntomas, este periodo de cuarentena. Tuberculosis tiene otro tiempo, ¿no? Desde el tiempo de replicación hasta la gran complejidad que supone la infección latente y que puede acabarte dando la cara a lo largo de muchos años desde la infección, ¿no? Por tanto, su impacto no lo veremos, creo que inmediatamente, sino que tardaremos meses o años en verlo. El cómo compaginar esa segunda parte de la pregunta es extremadamente complicada también, cómo redistribuimos esos recursos. Hay que buscar sinergias, pero sin duda hay que volver a hacer tuberculosis cuanto antes. Y entiendo el problema de la COVID y lo estoy viviendo el día a día, pero necesitamos volver a ello, porque si no sí que nos puede estallar delante. Y quien dice volver a tuberculosis es también volver a otras enfermedades de declaración obligatoria. Y es difícil pedir eso cuando realmente no se llega para COVID, pero las estrategias que se están montando o que se están realizando son muy, muy poblacionales, de impacto más poblacional, ya no de vigilancia del día a día, desde epidemiología, ¿no? Probablemente en los siguientes meses, si llega la vacuna, si bajamos incidencias o números de casos de COVID, ya podemos volver a poner el eje en lo que es el día a día de la vigilancia, pero ahora son medidas muy poblacionales y es un tiempo que necesitamos también para dedicarle a otras M2. No sé si... Mira, la doctora de Sousa, ¿quería hacer alguna pregunta? Sí. Por alusiones os explico un poco lo que ha pasado con Drasanas. Sabéis que en la unidad de tuberculosis de Drasanas hacemos cribado de población de riesgo, de comedores, de centros de rehabilitación de drogas, de menores acogidos, inmigrantes, etcétera, etcétera, los estudios de contactos familiares, los estudios de contactos laborales, etcétera, ¿no? Y además diagnóstico de pacientes, ¿no? Entonces, a finales de marzo, en plena pandemia, el centro se cerró juntamente todos los profesionales, ¿no? No solo la unidad de tuberculosis, sino también sexuales, tropicales, atención al viajero, y absolutamente todos los pacientes, todos los profesionales, médicos de enfermería, administrativos, seguridad, limpieza, absolutamente todo el mundo se desplazó al Hospital Vall d'Hebron para luchar contra la primera onda de la pandemia, ¿no? Entonces, esto fue a finales de marzo. A finales de junio, cuando la cosa estaba un poco más controlada, pues volvimos al centro, pero reabrimos con toda la parte preventiva todavía parada, ¿no? Solo podíamos visitar a los enfermos en tratamiento
y las sospechas que nos llegaran. ¿Y qué es lo que ha pasado entonces desde junio hasta hace 15 días atrás, que cuando nos han vuelto a cerrar, ¿no? Que durante este tiempo los pacientes no llegaban prácticamente, porque los pacientes de todos estos cribados que nosotros estábamos diagnosticando prácticamente un paciente a la semana, que son los clientes del doctor Casas que van a Surveys Clinics, que no le llegaban, pues estos pacientes no nos llegan. Y además tampoco nos están haciendo los estudios de contactos, con lo cual hemos diagnosticado 2 pacientes en este periodo de junio hasta hace 15 días, ¿no? Y entonces ahora, otra vez, hace 15 días, el centro fue cerrado otra vez, con todos los profesionales desplazados a Vall d'Hebron, y en Vall d'Hebron podemos ofrecer una consulta. En Dracenas trabajamos de lunes a viernes y en Vall d'Hebron ofrecemos una consulta. Y esto pasa porque falta profesionales, porque así como en la primera onda todas las especialidades se arremangaron a trabajar, esta segunda onda estamos intentando no dejar de hacer las otras patologías y el peso está recayendo básicamente en los neumólogos, infectólogos, internistas. Entonces necesitan nuestra ayuda para trabajar en el hospital, sea en COVID o sea en las otras actividades del hospital. Y así estamos. Esperemos que sea un cierre temporal, pero vamos a hacer fuerza todos a que el temporal no sea definitivo, porque esto sí que es una gran amenaza para el programa de tuberculosis de Barcelona. Sin duda. Bueno, vamos a seguir con la siguiente ponencia, porque si no se nos va el tiempo. Muchas gracias, John Paul. Muchas gracias, de verdad. Bueno, la siguiente ponencia creo que es online. No sé si está preparado para que intervenga el doctor Ernesto Jaramillo, neumólogo de la Organización Mundial de la Salud, que pues, por los motivos que os todos imagináis, pues no ha podido estar hoy aquí con nosotros, pero si no hay ningún problema, intervendrá telemáticamente. No sé si me oye. Hola, ¿qué tal? Sí, perfectamente. Cuando quiera puede empezar, doctor Jaramillo. Bueno, muy bien. Muchas gracias a Joana, al equipo de la unidad por la invitación. Y luego de dar las gracias, paso a quejarme porque me han invitado a presentar el impacto, porque me gustaría participar con buenas noticias. ¿Sí? Y presentar el impacto es resumirlo rápidamente. Esto ha sido un desastre. Esto ha sido un desastre y podríamos ya de entrada hablar de la década perdida en la respuesta global a tuberculosis. La siguiente transparencia presenta el trabajo que se hizo durante los últimos 5 años para movilizar a la comunidad global para que los gobiernos se comprometieran con metas ambiciosas. Porque uno de los problemas fundamentales que hemos tenido en tuberculosis en la comunidad internacional es la limitación de tener ambición y visión. Y luego del gran esfuerzo de tener una estrategia como la estrategia fin de la tuberculosis, de la que el doctor Miled ha presentado allí un par de transparencias, un enfoque mucho más comprensivo, mucho más integral y holístico, ¿sí? Se ha logrado transferir esto, convertir en unas metas cuantificables, ambiciosas, como las ven allí. Pero la realidad es de que el COVID, pues, nos está dando un varapalo tremendo. El informe global de tuberculosis de este año, que ha sido lanzado hace un mes, tiene un capítulo dedicado a COVID. Y lo que hemos hecho en el departamento ha sido, como se hace tradicionalmente cada año, recolectar información directamente de los países, y eso tiene su obvia limitación en validez porque no todos tienen un igual sistema de vigilancia epidemiológica con datos creíbles o válidos, pero aún así, con los datos recolectados, los colegas de la unidad de monitoría y evaluación, particularmente Philippe Glassieu, desarrolló este modelaje que está allí en el informe global y en el que muestra cómo varía la mortalidad de acuerdo a 2 variables que se contemplaron. Una es la disminución en la detección de casos y la duración de esta misma detección. Los datos son muy reales, o sea, estamos hablando de cosas hipotéticas, de qué podría pasar
si mi papá no se hubiera casado con mi mamá. Estamos hablando de cosas muy concretas. En la India, que es uno de los países que más carga de tuberculosis tiene, pues la notificación de casos se vino al piso en un 60%. Entonces, cuando se mira este modelaje, ya podemos tener con cierta certidumbre la conclusión de que hay un incremento de 190,000 casos, un incremento de 13% este año, ¿sí? Sí, hay una disminución de un 25% en la detección por un periodo de 3 meses. Y este fue un modelaje hecho cuando estábamos en abril, mayo, en el primer pico a nivel global, si podemos hablar de un pico global, porque ya sabemos cómo esto se comporta de manera diferente en regiones y en países. Pero una cosa es el impacto que pueda tener el pico, la otra cosa es cuánto tiempo nos toma recobrarnos del impacto que pueda tener la epidemia en estos primeros dos años. Un trabajo que ha publicado la Alianza Alto a la Tuberculosis, el Stop TB Partnership, en colaboración con colegas del Imperial College en Londres, y financiados por USAID, estiman que la restauración de los servicios, asumiendo que hay una disminución de un 25%, pero que la notificación sigue baja por un periodo de 10 meses, es unos 1.4 millones de muertes adicionales entre el año 2020 y el 2025. O sea que básicamente esto nos está moviendo atrás a tener la mortalidad del año 2015 o del 2012. Y es probable que vaya aún más allá, particularmente en países de alta carga. Entonces, hablar de todo este periodo como la década perdida de tuberculosis es realista, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos hacer con base al impacto que ha tenido? Por un lado, pues movilizar recursos, ¿sí? Y aquí arranca primero con entender esa relación que hay entre TB y COVID. Yo creo que a lo largo del día muchos colegas han presentado esta transparencia en muchísimo más detalle, pero quisiera resaltar de que la conclusión de todo esto es muy lógica. Tenemos que mantener la continuidad de los servicios, pero eso se vuelve a veces como un deseo, y un deseo muy lógico, pero que en la práctica está muy complejo de poner en práctica. La OMS, el departamento se ha movilizado rápidamente para apoyar a los países con alguna orientación práctica frente a qué hacer en el contexto del impacto que está teniendo en tuberculosis. Produjimos una nota de qué cosas priorizar, cómo actuar, invitarlos a que se pueda hacer un modelaje país por país, una nota sobre el BCG, porque hubo un conato de agotar las reservas del BCG porque alguien hizo un análisis ecológico y encontró que quienes tenían, los países con alta cobertura de BCG tenían más tasa de notificación, con todas las variables de confusión asociadas en un estudio de estos. Afortunadamente hay otros modelajes que han llegado a la conclusión contraria. Bueno, en mayo teníamos también una nota sobre cómo involucrar más a la comunidad y a la sociedad civil, y bueno, la guía operativa es sobre cómo mantener los servicios de salud funcionando. Pero hay una expresión que en el medio anglosajón se usa muy a menudo, que es el elefante en el cuarto. ¿Cuál es el elefante en el salón? O sea, podemos dar una cantidad de recomendaciones técnicas que incluso no son muy complejas de producir, porque el impacto de la epidemia es muy obvio en la disrupción de los servicios. La gente ha sido asignada a otros trabajos. Aún los equipos donde había mucho optimismo y alegría porque ya tenemos GeneXpert y podemos beneficiarnos de todas sus ventajas, no nos lleven esas máquinas de GeneXpert a los otros servicios donde van a estar haciendo la prueba de COVID. ¿Sí? Y el recurso financiero, bueno, no podemos esperar que la comunidad internacional se movilice y sobre todo en los países de alta carga vengan a financiar la respuesta a COVID. Entonces utilicemos el presupuesto de tuberculosis para la respuesta a COVID. Entonces el gran elefante en el salón es de que cualquier recomendación técnica, que es el núcleo central de OMS, se enfrenta a la realidad de que no hay quien lo implemente. Son dos recursos, los humanos y los financieros. Entonces, por un lado, hay una crisis económica global,
¿sí? Ya ni se habla de una recesión, sino que estamos encaminándonos a una depresión. Y por otro lado, los recursos humanos, que ya de por sí eran escasos en el caso de tuberculosis, y que lo sabíamos muy bien, que la estrategia fin de la tuberculosis, por ser más ambiciosa, implicaba disponibilidad de mayores recursos humanos. Y esos pocos, en muchos países, ahora los tenemos dedicados a COVID. Y esta situación no solamente aplica a nivel de los ministerios de salud y los programas de tuberculosis, aún dentro de la OMS tenemos algunas regiones y algunos países donde con quienes la comunicación es complicada, porque aquellos funcionarios, aquellos colegas que estaban dedicados a tuberculosis ahora han sido reasignados. Entonces estamos frente a una crisis que está teniendo y tendrá un impacto severo en los indicadores críticos. Y cuando miramos entonces qué hacer, es importante volver a la ruta crítica y a la estrategia, que es otra manera de mirarla en esta transparencia. No es solamente enfocarnos en el pedazo de pulmón enfermo con este enfoque biomédico que se limita a recolectar esputo y a darle medicamentos al paciente, sino mirar la integralidad de lo que es la enfermedad y no olvidarnos de que el enfermo vive en un contexto social y que la enfermedad tiene unos determinantes sociales. Ya varios de los presentadores lo han mencionado a lo largo del día. El impacto económico que esto tiene también en la vida de los pacientes y de los enfermos. La adherencia al tratamiento, la búsqueda de servicios de salud, el manejo de comorbilidades, requiere que haya una buena red de soporte social para actuar. Entonces, a la luz de esto podemos mirar que hay unas categorías de áreas de trabajo en la que la restauración de los servicios de salud, las prioridades que se tienen que hacer emergen claramente. Por un lado está no olvidarnos de que cualquier respuesta tiene que estar centrada en las valores, necesidades del enfermo y no en qué es lo que le conviene más al sistema de salud. Es lo que llamamos en la estrategia, el pilar 1, atención centrada en la gente y en el enfermo. Hay una oportunidad, y si quiero expandir un poco más en lo que John Paul ha mencionado, o sea, hay cosas que podemos aprovechar en medio de esta crisis, y una de ellas es que el control de infección en tuberculosis ha sido la cenicienta, porque hemos apostado por el diagnóstico y el tratamiento para controlar la epidemia, y probablemente lo único que logramos es tener algo de impacto en mortalidad, pero la transmisión, que en últimas es el motor de la epidemia de tuberculosis, había estado abandonada, incluso había logrado reavivarse un poco luego de la emergencia de la XDR y de la MDR-TV, particularmente con los eventos que generaron mucha movilización global en Sudáfrica en el año 2006, el brote en Tugelaferre. El control de infección existe, ¿verdad? Que es importante la mascarilla y todo esto. Entonces aquí hay una oportunidad de reactivar un componente que puede tener gran impacto en el control de la epidemia. Hay suficiente evidencia colectada en los últimos, particularmente en los últimos 10 años, que demuestra cómo el control de infección podría tener un gran impacto porque es el motor de la transmisión, el motor de la epidemia. Entonces, COVID nos da esa oportunidad. La epidemia de COVID nos da esa oportunidad de rescatar y de valorar. El control de COVID está haciendo como el control de tuberculosis antes de que existieran fármacos. Está basado simplemente en control de infección, nada más. Y las cosas comunes que tenemos con tuberculosis las podemos aprovechar. El tercer elemento allí de medidas que se pueden hacer, que hay que tomar, es acelerar la implementación de las nuevas guías técnicas y las nuevas recomendaciones de manejo de tratamiento. Por un lado, ya lo han mencionado a lo largo del día, creo que Ken Castro mencionó esto en más detalle, incluso Pepe, es el tratamiento de la gente infectada con tuberculosis o la llamada infección latente. Pero por otro lado están las guías de tratamiento para tuberculosis multidrogoresistente que, como bien saben, desde el año anterior dejan, y inicios de este año, dejan muy claro que el tratamiento debe ser oral. Superar los modelos antiguos centrados en atención hospitalaria o prestación de los servicios directamente en las unidades de salud, y llevarnos a un modelo más descentralizado frente al cual la evidencia es clara y sobre la cual se hizo la recomendación técnica.
Por otro lado, otro frente clave es aprovechar esta crisis para seguir fortaleciendo la red de diagnóstico y encontrar en el COVID no una competencia, sino un aliado. Y ahí hay una dificultad, porque la recomendación que hemos hecho es, bueno, en vista de que los síntomas son bastante comunes entre los dos, no olviden también hacer una prueba de tuberculosis cuando se está haciendo una prueba de COVID. No hay todavía suficientes datos que nos permitan mirar cuánto se ha logrado implementar esto y qué impacto se está teniendo, pero es un sentido un poco común de que si se tiene un sintomático respiratorio en el contexto de la pandemia, pues hay que buscar las dos enfermedades, particularmente en países de alta carga. Finalmente, quisiera resaltar un aspecto clave, y es las herramientas digitales. La pandemia es una oportunidad para fortalecer en todos los países el uso de herramientas digitales en el manejo de tuberculosis. La evidencia es clara, el tratamiento de tuberculosis funciona si el paciente se toma las medicinas, asumiendo que el tratamiento es efectivo, obviamente. Pero la adherencia a tratamiento es un elemento comportamental muy complejo, con muchas variables. Entonces, asegurarnos de que el paciente está tomando el tratamiento es fundamental, lo que llamamos supervisión directa del tratamiento. Desde el año 2017, la recomendación de OMS incluye la opción de utilizar tratamiento observado por video. Ya hay resultados de ensayos clínicos mostrando las claras ventajas de esto. Entonces, la epidemia nos da una oportunidad, en virtud del hecho de que los servicios están centrados en COVID, o que no hay suficientes recursos, que la gente está en cuarentena, o que hay altos costos de movilización, de acelerar la implementación de modelos de atención centrados en la necesidad y valores del paciente y utilizando herramientas que hoy en día tienen menos costo que el mismo tratamiento de tuberculosis. Es que darle el costo del tratamiento de tuberculosis vale probablemente 10 veces más que el costo de un celular, de un teléfono sobre el cual uno puede hacer la monitoría. Todos hemos visto en las calles cómo la persona que está allí en la calle, viviendo en la calle y pidiendo limosna, también tiene un celular. Es lo único de lo que no carece. Entonces hay una cantidad de oportunidades que tenemos allí para beneficiar la respuesta y la reactivación del programa de tuberculosis. Finalmente, un punto fundamental que resalta la pandemia, y es de que para controlar la epidemia de tuberculosis necesitamos seguir poniendo más énfasis en lograr que los sistemas de salud a nivel global puedan estar basados en un acceso universal a los servicios de salud. Y para enfermedades con tuberculosis, a cero costo a nivel del paciente. Los costos catastróficos que ya habían sido claramente determinados en los últimos 10 años, en el caso de tuberculosis, pues están amplificados en el contexto de la epidemia. No solamente porque los servicios de salud no pueden responder a la demanda, sino también por el impacto económico que la pandemia está teniendo en la vida económica de las personas. Fortalecer el sistema para que pueda garantizarse acceso universal es fundamental, ¿sí? Y lograr que en medio de la crisis entendamos y aceptemos que cuando hay voluntad política, todo se puede. Cada año el déficit, de acuerdo a el Plan Global de Tuberculosis del Stop TB Partnership, las necesidades en control de tuberculosis a nivel global tienen una brecha de $6 billones. Cuando se lanzó la estrategia en el 2015 y cuando se han lanzado otros documentos, la reunión de Naciones Unidas, y se recuerda, son $6 billones. Por Dios, ¿de dónde vamos a sacar $6 billones? No es posible, es mucho dinero. La movilización de recursos domésticos de los países es limitada, los donantes tienen fatiga. Llega COVID y se movilizan $trillones. ¿Por qué? Porque ha habido voluntad política, ha habido la decisión de hacerlo. En varias ocasiones, y yo creo que en reuniones en las que he participado con ustedes, he hecho referencia a que el dinero es una creencia. Creemos que ese papel tiene ese valor y cada país tiene una máquina que produce dinero. Banco Central lo fabrican, lo imprimen. ¿Hay voluntad política para poner el dinero en la respuesta a tuberculosis? No la ha habido. Pero el COVID ha demostrado que sí es posible tener voluntad política para darle fluidez al mercado y que haya dinero circulando y que haya capacidad de responder a esta pandemia.
el costo de la prevención y control de la tuberculosis es una fracción muy pequeña de lo que está costando la epidemia de COVID. ¿Por qué no se ha logrado movilizar los recursos para que en tuberculosis podamos funcionar? Y esta es la pregunta que tiene que estar sobre nuestros oídos, sobre nuestra mente todo el tiempo, y ponerla sobre la mesa a los tomadores de decisiones. Lo que necesitamos para tuberculosis es una fracción de lo que se está invirtiendo y probablemente se invertirá en COVID. Pero al menos tenemos diagnóstico, tratamiento, prevención y una estrategia clara y una comunidad con el interés y el compromiso de aplicar esos recursos. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ese es el mensaje que quiero compartir con ustedes. Hay muchos más detalles en el informe global ya desagregados a nivel de país. Es el momento de que nos fortalezcamos este compromiso y, como lo mencionó el doctor Millet, reactivemos cuanto antes los programas de control de tuberculosis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Jaramillo. No sé si en la sala alguien quiere hacer algún comentario. No me ha llegado ninguna pregunta por el chat, pero sí que quisiera, bueno, dentro del panorama un poco, en fin, terrorífico, ¿no?, que se vislumbra un poco a consecuencia de COVID, por intentar mirar la parte positiva, ¿no?, un poco lo que comentaba, ¿no? Es posible, y ya sé que no es lo mismo COVID, que tiene una latencia muy corta y una contagiosidad muy alta, ¿no?, pero es posible que parte de la parte positiva sea bueno, las medidas de protección, el estar todos con mascarilla, al menos disminuya un poco la transmisión comunitaria. Ya sé que la familiar difícilmente, pero a lo mejor la comunitaria, al menos en el ámbito laboral, es posible que al menos en los países, bueno, más desarrollados sí que tenga un beneficio, ¿no? Sí, ahí hay una oportunidad, aunque no podemos pensar que con eso va a ser suficiente para compensar el impacto negativo que la pandemia está teniendo en tuberculosis, porque al fin y al cabo pues la tuberculosis es más alta donde hay hacinamiento, y como ya lo mencionó alguno de los colegas, usualmente la gente se cuida en la calle, pero llega a la casa y se quita la mascarilla, porque es que con quienes se convive son de confianza, pero el virus es el que no es de confiar, ni la bacteria tampoco es de confiar. Entonces las medidas de precaución tienen esa doble faz, y es que hay que mantenerla a todo momento, y es lo difícil, es la fatiga que la gente tiene, ¿sí? La transmisión de tuberculosis se da particularmente en espacios cerrados de hacinamiento, y esos son los espacios donde la gente se relaja un poco más al momento de aplicar las medidas de control de tuberculosis. Quizás el impacto pueda ser más alto en las unidades de salud, donde tradicionalmente llega la persona con tuberculosis, está en una sala de espera 2 horas tosiendo hasta que la atienden. Ahora, en el contexto de la epidemia, esa situación es menos probable. Dice, a ver, creo que ha salido una pregunta por aquí. Bueno, no sé, me ha parecido entender que cómo hacíamos para que los políticos, yo no lo veo. ¿Cómo se hace para que los políticos sean sensibles a la tuberculosis? Pues igual que alguno tenga tuberculosis, tal vez, no lo sé. Bueno, lo hemos visto, los que se han infectado de COVID, probablemente con la excepción del presidente de Estados Unidos, todos se han movilizado, ¿no? Efectivamente. Pero sí que es cierto, ya lo decía Xavi también antes, ¿no?, que como la tuberculosis se asocia mucho a, ¿no?, pobreza, hacinamiento, da la impresión como que da igual, ¿no? O sea, el problema es que toda esa pobreza nos está viniendo a Europa, ¿no? O sea, la inmigración, bueno, seguramente aumentará aún más todavía los casos de tuberculosis. Pues tenemos que de alguna manera intentar transmitir a los mandatarios, ¿no?, que hay que invertir aquí, que hay que parar esto de alguna manera. ¿Alguno tiene algún comentario a hacer? ¿Queda algún minuto todavía para hacer alguna pregunta? ¿Cómo va a influir la declaración de la administración Trump de retirar los apoyos económicos y un poco la auditoría externa que se le va a practicar a la OMS en el programa de la tuberculosis? ¿Va a haber aparte de lo que ha comentado, una consecuencia directa inmediata? El impacto, bueno, por un lado,
guardamos la esperanza de que vaya a haber una transición democrática, pacífica y ordenada del poder en Estados Unidos, y una de las primeras decisiones que ha anunciado Biden es que regresará a la OMS. Sí. Pero aún en el escenario de que eso no llegase a ocurrir, hay que reconocer que hay una brecha desde el momento en que la actual administración se retiró y el tiempo que tomará para que entre operativizar esa decisión de regresar a la OMS. Entonces habrá una brecha. Pero en términos concretos de respuesta global no va a haber un mayor impacto, porque el Fondo Global de Lucha contra SIDA, tuberculosis y malaria es el principal canal con el que se apoya la respuesta global a tuberculosis, de alrededor de unos $2 billones anuales, y el gobierno estadounidense seguirá contribuyendo a ella. Y frente a la brecha que pueda tener esto en las finanzas del departamento, pues obviamente que estamos con plan B, C y D para responder a esto, y estimamos que el impacto sea menos severo de lo que podría haber sido, precisamente porque hay otros donantes que se movilizan. Entonces, probablemente no es tanto la falta de la presencia del gobierno de Estados Unidos en apoyar el departamento de tuberculosis, sino la falta de recursos adicionales a los ya existentes para lograr disminuir el impacto en los lugares donde los servicios se prestan, que es a nivel de país. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Si no, pasaríamos ya a la siguiente ponencia. Muchísimas gracias, doctor Jaramillo, por estar con nosotros. Un gusto. Ha sido un placer. Y vamos a pasar ya a la última ponencia de esta mesa, que la hará per a Joan Cardona, de la Unidad de Tuberculosis Experimental del Institut Germans Trias i Pujol, de Badalona. Nos hablará, ¿puede una vacuna contra la tuberculosis ser efectiva contra la COVID-19? Bueno, esperemos que nos lo pueda responder en los próximos minutos. Por invitarme. Segundo, explicaros el panorama que digamos que tenemos actualmente en la sede del Colegio de Médicos. Es devastador. Ya os enviaré una foto, porque realmente, comparado con los otros años, con el bullicio que había, y en fin, realmente es un panorama que es espeluznante, ¿no? Este vacío que hay, y también el frío que hace, porque estamos todos ventilados, y la verdad es que nos faltaría una mantita a todos para seguir adelante, ¿no? En todo caso, acabo esta jornada hoy, tengo este placer, y os quería, indicar, hablar sobre el tema del impacto de las vacunas de la tuberculosis contra la COVID. Tema que ya se ha hablado un poco, y espero poner un pequeño comentario al respecto también para ver si animamos el debate. Esto supongo que ya lo sabéis, es una indicación de cuál es la vía de infección de la COVID, ¿no? La entrada a través del receptor AC2, y lo que es interesante aquí es ver pues, que está la inducción de esta respuesta inmune innata en forma de mediadores de inflamación, y también de la entrada de células representantes de la inmunidad innata. Sobre todo me querría referir a los monocitos y a las natural killers, que tienen, como veréis, un papel muy importante. En este sentido, este también es un diagrama de los diferentes factores de comorbilidad que se han identificado para la gravedad de la COVID. Sabéis, la edad, el sexo, obesidad, el fumar, la hipertensión, enfermedades pulmonares, cardiovasculares, diabetes, y también, evidentemente, factores genéticos. Pero aquí yo quería hacer énfasis en la importancia de la inmunidad innata. En este sentido, si esta es importante, permite reducir la viremia inicial y, por tanto, reducir el impacto de la infección en forma de enfermedad, porque representa una disminución de la respuesta inflamatoria de la sintomatología y, por tanto, incrementa la supervivencia del infectado. Cuando hay una respuesta innata disminuida, promociona el incremento de la viremia, y esta
y esta inducción de la hiperinflamación y de la severidad de la infección. Por tanto, aquí se plantean dos acciones a realizar. Ya llevo el agua a mi molino, que sería, por un lado, el incrementar lo que se ha llamado la inmunidad entrenada. Es un tema que intentaré desarrollar a continuación. Y la otro tipo de estrategias que también se han intentado, pues la utilización de bloqueantes de la respuesta inflamatoria. El más destacado quizás es la dexametasona, ¿no? que se ha probado pues, su validez para el tratamiento de la enfermedad. En todo caso, me gustaría presentaros el concepto de inmunidad entrenada, que tiene su complejidad, pero que en realidad es un cambio importante, yo creo que es un cambio revolucionario a nivel de la inmunología, de los dogmas de la inmunología, porque implica un cambio epigenético a nivel de las células madre de los monocitos que están en la médula ósea y que mediante una acetilación o metilación de las histonas, es decir, estas proteínas donde se repliega el DNA, permite una apertura de un número de genes importantes, entre los cuales los genes implicados en la inmunidad, en la respuesta inmune innata. Y aquí está importancia. Estas células que salen en este contexto tienen una capacidad de responder más rápidamente y más intensamente al estímulo viral, tal como se refleja aquí. Y aquí hay varios agentes que pueden inducir este tipo de inmunidad entrenada. Recordad, inmunidad entrenada, a diferencia de lo que será la inmunidad clásica, que normalmente buscamos el estímulo de los linfocitos, ya sean T, ya sean B, para generar anticuerpos o para generar una inmunidad celular. Aquí lo que se hace es transformar a los monocitos para que cuando lleguen al punto de la infección respondan más rápidamente y de manera amplia a los patógenos contra los cuales se enfrenta. Este es el concepto de infección entrenada. Por tanto, aquí tenemos esta vacunación. Sabemos que esto se ha podido generar por diferentes vacunas, de momento la mayoría vivas, ¿no? Tanto del sarampión, la polio o la BCG. Esto permite este incremento en esta respuesta al SARS, en este caso, o a otras enfermedades infecciosas. Aquí ya empezamos, el doctor Jaramillo ya ha puesto un poco, ya ha introducido el tema. Se ha dicho ya desde el inicio de la pandemia pues que han habido varios estudios poblacionales que tienen su bias, evidentemente. Se ha visto pues, que en los países donde había una política de BCG, de vacunación con BCG, pues tenían una menor incidencia de casos de COVID y una menor mortalidad, tanto sean los que tienen una política de vacunación actual como pasada, en contraposición a los países en que no ha habido nunca ninguna política de BCG. En particular, por ejemplo, el caso paradigmático sería Italia. No sabemos si es coincidencia o no. Un artículo más reciente pues hace este estudio a nivel de Europa, ¿no? Y realmente ve este decrecimiento en la tasa de mortalidad por COVID en relación pues, al incremento del índice de vacunación con BCG. Esta modulación matemática, pero aquí podemos ver estos diferentes países, ¿no? Con esta nula vacunación con BCG en contraposición con los países en que ha habido una política de vacunación con BCG o actualmente aún la tenemos aquí. Y el caso más paradigmático e interesante es el de Alemania, ¿no? Muy interesante la diferencia pues, entre el este y el oeste. Si tenemos en cuenta, pues antes de la unificación, la política de vacunación con BCG fue más intensa en el este y realmente el número de muertos por COVID ha sido significativamente menor en Alemania del Este, la antigua Alemania del Este, que en la del oeste. Por otra parte, hay un estudio promocionado por el equipo del doctor Netea. El doctor Netea es un médico rumano que fue a trabajar a Leiden, a Holanda, y empezó a trabajar en el concepto de por qué la BCG podría tener este efecto protector, y es el que ha identificado
este mecanismo epigenético de la inmunidad entrenada. El año pasado, precisamente, empezaron un ensayo con pacientes, con adultos mayores de 70 años, para ver si la BCG, la vacunación con BCG, tenía un impacto en su salud. Y realmente lo que pudieron demostrar, esto antes de que surgiera la COVID, era un ensayo de los muchos que han hecho. Y lo que concluyeron es que efectivamente la vacunación con BCG, una vacunación reciente, este es un concepto importante, esta protección, esta inmunidad entrenada, según el mismo doctor Netea, no tendría más una duración de más de entre 1 a 3 años, a diferencia de lo que podría ser una inmunidad clásica, ¿no?, por linfocitos. Lo que ven en este estudio es que realmente hay una reducción de las infecciones respiratorias globalmente, y sobre todo de estas infecciones de origen viral. Aquí yo querría hacer un introito, digamos, a tenor de lo que ha comentado el doctor Casas, de si la tuberculosis podría ser protectora o quizás la infección latente podría ser protectora contra la COVID. Y yo me permito recordar pues, estos estudios que alguna vez hemos presentado aquí sobre el origen de la tuberculosis hace 70.000 años en la prehistoria y la dificultad de entender cómo ha podido ser que que la tuberculosis y la especie humana haya podido coexistir tanto tiempo, ¿no? Y la respuesta podría ser esta tolerancia a la infección. De hecho, sería el factor más importante, el hecho de que toleramos que estemos infectados por Mycobacterium tuberculosis durante mucho tiempo, sería un factor de tolerancia clara. Esto y quizás nos da esta ventaja, el hecho de estar infectados latentemente podría darnos esta ventaja contra otras infecciones más agudas y más letales quizás, gracias a esta inducción de la inmunidad entrenada. Esto es un tema que yo creo que abre un melón, digamos, al futuro, a futuras investigaciones en este tema, ¿no? En todo caso, cuando se estalló la COVID, inmediatamente se empezaron el doctor Netea mismo empezó a iniciar, a promover estos ensayos clínicos para ver la validez de esta asociación de protección de la vacuna BCG contra la COVID, porque evidentemente la OMS lo que dijo es que no hay nada demostrado y por tanto se tiene que hacer ensayos clínicos para demostrar este extremo. El estudio más importante que se está realizando, hay como unos 10 estudios, pero más importante es este que quiere reclutar a 10.000 profesionales de la salud, es llamado BRACE Trial, aquí, y que de hecho también hay una rama en el Hospital Germà Estis y Pujol, porque de hecho el coordinador de los estudios en Europa es a nuestra querida Cristina Prat, doctora Cristina Prat, microbióloga de Can Ruti, que actualmente está trabajando en Holanda. Pero yo también quería explicaros nuestra experiencia en la unidad de tuberculosis experimental, porque casualmente nosotros hemos desarrollado 2 productos basados en micobacterias, inicialmente a nivel terapéutico preventivo para la tuberculosis, la Ruti y el Mycobacterium manresensis inactivado. Y la idea que tenemos nosotros es que esta inmunidad entrenada es debida a la particularidad de las micobacterias, de su pared celular, en particular este gran contenido de ácidos micólicos que le hace una particularmente estimulante de la respuesta inflamatoria, respuesta inmune, ¿no? Sería lo que se llama un PAM, ¿no? un factor que se hace muy extraño para las células tanto epiteliales como del sistema inmune y que por tanto siempre no pasan desapercibidas. Por tanto, toda esta utilización de tanto BCG como otros productos basados en micobacterias pues serían el origen de esta inmunidad entrenada. De hecho, hay muchos ya adyuvantes que se basan en este principio,
evidentemente conocéis el adjuvante de Freon, que es quizás una utilización, bueno, un primordio de esta, digamos, más burdo, ¿no? El completo, el incompleto ya parte de fragmentos de ácidos micólicos, y realmente muchas de estas combinaciones de ácidos micólicos se están utilizando actualmente para diferentes vacunas, no solo contra infecciones, sino contra el cáncer mismo, ¿no? Por tanto, aquí os presentamos, aquí tenemos dos productos, tanto los fragmentos de Mycobacterium tuberculosis, que constituyen la base de la vacuna RUTI, como la utilización de Mycobacterium manresensis inactivado, que sería un complemento alimentario. Por eso nosotros, desde el inicio de la pandemia, planteamos dos ensayos clínicos. El primero de ellos ha sido financiado por la Generalitat de Cataluña, que es este estudio controlado por placebo, utilizando RUTI, y que quiere incluir unos 300 profesionales de la salud para ver si 2 dosis de esta vacuna podrían reducir la incidencia y o la morbilidad de la infección. Por otro lado, estamos llevando a cabo ya el ensayo con el complemento alimentario, con Mycobacterium manresensis, también con un planteamiento muy similar. Estos 300 profesionales, en este caso damos una dosis de 10⁵ de bacilos inactivados diaria durante 14 días, y en este caso sí que el ensayo ha tirado adelante, digamos, está progresando muy adecuadamente, porque ya hemos reclutado hasta 274 pacientes. Esperamos acabar este mes de reclutamiento, y a la vez lo que estamos haciendo es un estudio en estos voluntarios de la inmunidad entrenada, para poder comprobar la inducción de esta inmunidad por parte de este producto. En este caso hemos podido tener la colaboración de Red Joffre, que ha patrocinado el estudio, y evidentemente en todo caso siempre hemos contado con la colaboración de la Fundación IDIAP Jordi Gol, la Fundación de Investigación en Atención Primaria, que es la que está llevando pues toda la logística del ensayo. Por tanto, esto es lo que os quería comentar. En primer lugar, dar las gracias a todo el grupo del IDIAP Jordi Gol, a la gente del grupo de inmunidad innata, la doctora Sarrias, que está llevando a cabo todos estos ensayos de inmunidad entrenada, a la Generalitat de Cataluña por su patrocinio, Red Joffre, y a todos, a Andrés Aliaga, que es el project manager, y a todos los investigadores y equipos de enfermería que están llevando a cabo la tarea de reclutamiento y seguimiento de los voluntarios. Muchas gracias. Ya está, estoy ya. Bueno. Muchísimas gracias, Pedro Joan. Me ha encantado. Sí. Me ha encantado, de verdad. Bueno, menos mal. No, sí, la verdad es que igual, bueno, es un tema que me gusta mucho, el tema, ¿no? La inmunidad y todo esto, y la verdad es que no lo había visto desde esta perspectiva, ¿no? Y bueno, es apasionante, y ojalá realmente la cosa pueda ir bien por ahí, ¿no? Manuel, no sé si tienes algún comentario, alguna pregunta que quisieras hacer. Siempre es un placer escuchar a Pedro, porque a mí me gusta ver su visión un poco de la situación de los próximos pasos, ¿no? ¿Por dónde nos vamos a encontrar en este futuro próximo, que todos los días tenemos una noticia de sensibilidad de vacunas, ¿no? Sí, bueno, ojalá, ¿no? A ver, doctor Keila. Las poblaciones africanas parecen ser que están como más resistentes a esta infección por COVID. ¿Crees que la prevalencia de infecciones que tienen allá puede haber influido? Sí, aquí es un tema importante, ¿no? ¿Por qué en África ha habido una menor incidencia, una menor mortalidad por COVID? Hay temas epidemiológicos, la población es más joven, el clima también parece ser más proclive, también parece ser que también hay una mejor sensibilidad en cuanto a control de enfermedades, porque por la proximidad que han tenido con el ébola. Estos son factores que se están barajando, pero evidentemente
tenemos que mirar a tenor de este estudio, de este mecanismo de la inmunidad entrenada, qué papel tendría la infección latente en estas poblaciones donde está muy prevalente. Y también el tema de la parasitosis, ¿no? El tema de la coinfección, esto también lo planteé el año pasado, la importancia de las parasitosis, las helmintiasis, como factor antiinflamatorio permanente por el incremento de respuesta TH2 y reguladora, que podría favorecer pues, una disminución o una no aparición de la tormenta citoquímica, que es lo que es realmente grave en la COVID, ¿no? Por tanto, aquí habría realmente hay campo para estudiar este efecto. Sí, realmente el tema de las coinfecciones sería un punto importante. Claro, la idea sería buscar algún tratamiento, mecanismo, no sé, lo que sea, que remede un poco lo que hacen, ¿no? Sí, de hecho, estas coinfecciones. Sí, de hecho hay varias iniciativas, en particular en la enfermedad de Crohn, para el uso de huevos de helmintos controlados, ¿no? De momento no se ha probado, pero se está trabajando mucho en este sentido, esta aproximación antiinflamatoria, que a nivel local, a nivel intestinal, pero que esto podría afectar también a nivel sistémico, como se ha visto en varios modelos precisamente de coinfección entre tuberculosis y helmintiasis. Nosotros mismos tenemos un paper a punto de, bueno, que ya hemos enviado un par de revistas, pero que realmente el hecho de que los animales que estaban coinfectados con helmintos tenían un menor desarrollo de la tuberculosis activa. Sabéis que la tuberculosis en sí tiene un componente inflamatorio muy importante, ¿no? Y que si puedes controlar este componente inflamatorio, puedes controlar el desarrollo de la enfermedad. Este concepto se podría trasladar a otras infecciones y a otras afectaciones. Por tanto, es un terreno muy interesante para explorar en el futuro. Estamos explorando y estamos para el futuro de nuevas aplicaciones. Sí, sí. En el sentido de no sé si fue de las primeras diapositivas que pusiste, ¿no? El tema de la gente que hacía una mejor inmunidad, ¿no? Que tenían una mejor inmunidad innata, con respecto a los que tenían peor inmunidad, que parece que son los que desarrollan más la tormenta citoquímica, ¿no? En este sentido tiene algo de lugar el tratamiento, bueno, ya se está diciendo, ¿no? Con las inmunoglobulinas administradas exógenamente. ¿Crees que puede estar ahí el lugar de este tipo de terapias? ¿Y en qué pacientes? Porque claro, de entrada no sabes qué paciente va a ir hacia un lado y quién va a ir hacia otro, ¿no? Sí, claro, la inmunidad pasiva, es decir, la administración de anticuerpos específicos, ¿no? Obtenidos de pacientes convalescentes, es un clásico en las virasis, sobre todo en las fiebres hemorrágicas, ¿no? Que se intentó en ébola, en fiebres de Lassa, etcétera, Marburg, en fin, varias, es un clásico, ¿no? Aquí es verdad que esto, lo que no sé yo es cuándo se tendrían que aplicar. Se dice que actualmente que se utilizan en pacientes que están más enfermos, más severamente enfermos. Lo que pasa es que también hay este componente que dice que, bueno, que esta gente en realidad no tiene una carga viral muy alta. En realidad es el fenómeno de hipersensibilidad, digamos, la autoinmunidad lo que hace digamos, el propio efecto, la sintomatología y la gravedad, ¿no? Yo aquí hay un tema que a mí me apasiona, que es por qué los 14 días de incubación del virus, ¿no? El virus tiene que replicarse, o sea, si tú te infectas, ¿qué pasa, por ejemplo, que se infecta hoy y no desarrolla sintomatología hasta el 14º día, ¿no? ¿Qué pasa durante todo este tiempo? ¿No? El virus o lo eliminas o intenta replicarse y hay como una lucha constante, digamos, para intentar evitar esta multiplicación, ¿no? De alguna manera, de hecho, el virus se multiplica inmediatamente, pero el pico de la sintomatología es al 5.º día, más o menos, ¿no? Se dice, ¿no? Poblacionalmente, ¿qué pasa estos 5 días, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? El hecho de que realmente sí que hay una respuesta de la inmunidad innata, pero bueno, hay un momento que hay un desequilibrio, ¿no? Yo creo que es un punto que veo que no hay mucho interés por ello, pero realmente pues sí que tendría
merecería ser estudiado, y de aquí quizás el concepto de reinfección, ¿no? ¿Qué pasa? El convalescente se podrá reinfectar o no se podrá reinfectar, ¿no? Tengo los niveles bajos de anticuerpos, hombre, si los tengo altos, tengo anticuerpos circulantes y por tanto ya, como quien dice, no me infecto, ¿no? Lo que pasa es que no infectarse yo creo que es una cosa muy arriesgada de decir, yo creo que siempre te infectas, lo que pasa es que controlas la concentración viral, ¿no? Seguramente el que ya se ha infectado y que se reinfecta, pues tiene esta capacidad de, aunque tenga niveles bajos, de reclutar a tiempo los linfocitos B y generar anticuerpos y evitar esta progresión de la infección, ¿no? Pero aquí hay un punto interesante que no sabemos qué pasa y, por ejemplo, no sabemos si, en este caso, si dando preventivamente de alguna manera, pues, suero de convalescente, se podría evitar que la PCR fuera positiva, por decirlo de alguna manera, para enmarcar el tema de una manera objetiva, ¿no? Pero yo creo que es un punto muy interesante que no se ha explorado mucho. Sí, incluso se hablaba de inmunoglobulina flebogama, digamos, ¿no? Claro. O sea, más, en fin. Sí, sí. Bueno, ya se verá. Lo que sí que también es una cosa que se ha preguntado, ¿no? La desaparición milagrosa que hubo de los pacientes clásicos, ¿no? De los pacientes habituales durante los meses aquellos, que no sabemos si fue por el confinamiento, por el aislamiento, pero también había gente que decía, ostras, igual compiten por el mismo nicho, pues gente que tiene pseudomonas crónica, gente que tiene tuberculosis, gente que tiene infecciones respiratorias crónicas, ¿no? Pues igual compitiendo por el mismo nicho con COVID, resulta que son más fuertes que COVID y COVID no llega a hacer nada, ¿no? Bueno, la inmunidad entrenada vendría a ¿no? confirmar el tema, ¿no? Si vas teniendo, bueno, hemos de identificar qué agentes etiológicos pueden generar esta inmunidad. Parece que es muy amplia, ¿no? Hay muchos agentes que la pueden hacer y, por tanto, bueno, podría ser el hecho de tener esta inmunidad, digamos, esta respuesta más inmediata, inicialmente, pues podría favorecer y, por tanto, disminuir la incidencia de la COVID o de otras enfermedades respiratorias. Sí, sí. Esto es apasionante. Yo es que me estaría toda la tarde aquí preguntándote cosas, pero no sé si alguien más quería hacer algún comentario. Manuel, ¿quieres comentar alguna cosa? Sí, la verdad es que es un poco llamativo un poco lo que comentas de lo que está pasando en África, ¿no? Es decir, realmente son muchas cosas las que desconocemos y realmente el poner un poquito de luz sobre estrategias, ¿no? Porque todo esto que estamos hablando cuesta mucho dinero, ¿no? Es decir, realmente estos tratamientos con interferones, realmente si encontráramos algo tan sencillo, tan barato, de que nos pudiera aportar un poquito, no sé. Es decir, ¿qué horizonte ves tú en países en desarrollo, es decir, de tu investigación? Es decir, no sé si podría haber un correlato ahí. Bueno, nosotros en realidad el poder, nosotros tenemos mucha confianza sobre todo en el uso de micobacterias orales, ¿no? Inactivadas. Podría ser un sistema bastante fácil de poder diseminar este tipo de acción preventiva, ¿no? También es verdad que en estos países también tienen un impacto importante en micobacteriosis ambiental y por tanto no sabemos si ya tienen de manera natural, ¿no? Estas micobacterias ya están normalmente en el agua potable, en nuestra casa, pues en estos países seguramente la tienen más. Quizás la importancia de trasladarlo a grandes urbes, ¿no? Cada vez la población mundial se acumula en grandes urbes, ¿no? También en África, y quizás esta gente pues utiliza más agua embotellada y no tiene este beneficio, ¿no? Esto también es un tema interesante, por lo que parece ser un signo de modernidad, igual acaba siendo perjudicial, ¿no? O sea, es un tema, yo creo que sí, que podría haber alguna... Hombre, que es un tema que es recurrente, el tema de las micobacteriosis ambientales, más que quizás las hemintiasis, que quizás tienen una cierta peligrosidad, ¿no? a la hora de controlarla, pero bueno, entre las dos, yo creo que entre las dos aproximaciones yo creo que saldrán cosas en el futuro, que podrán, bueno, es la típica, un enfoque, digamos, barato, ¿no?
pero que realmente, basado en la evolución pues, de las infecciones y la coevolución con los humanos, yo creo que sí que sería una, al menos yo es lo que explico a mis alumnos, siempre les explico el tema ¿no? Es que nosotros por naturaleza tendríamos que estar infestados de parásitos, ¿no? De helmintos, lo que nos tocaría es tener nuestro helminto en el intestino, ¿no? Nuestro sistema inmune se ha acostumbrado ya desde pues, centenares de millones de años, los peces, todos los animales siempre tienen sus parásitos en su intestino y el sistema inmune, de hecho, está diseñado para tener estos parásitos, ¿no? Si tú, o incluso estas micobacteriosis, ¿no? Si tú retiras este factor por mor, digamos, por un tema higiénico, pues realmente tiene un impacto, ¿no? Y esto es el que se tiene que valorar y ver hasta qué punto se puede equilibrar, ¿no? Sin, evidentemente, tener nuestros tronquiloides ni nuestro ascaris asomando por la faringe, ¿no? Digamos. Pero bueno, una cosa sí que se puede hacer una adaptación, evidentemente, yo creo que es un tema muy interesante. Bueno, a ver, la verdad es que ahora acaban de entrar varias preguntas. No sé si podemos hacer alguna... Hemos animado la tarde, veo. Dice, ¿qué opina? Bueno, ¿qué opina el doctor Cardona sobre algún estudio que también relaciona la vacunación de la gripe como protección para la COVID? Bueno, sí, bueno, parece que en la gripe hay artículos que están a favor, dicen que tienen temas de protección y algunos que podría incluso ser perjudicial. Yo creo que globalmente los artículos que han ido surgiendo muestran un efecto neutro de momento, ¿no? Se tiene que ver. Esto es una cosa que iremos... Pero es interesante al menos, este es un mecanismo que de alguna manera hace 10 años que se está trabajando y no le hemos hecho mucho caso, realmente, incluso yo mismo. Cuando en los congresos se hablaba de la Trinity Immunity, era el tema de que pensabas, estos inmunólogos ya no saben en qué trabajar, ¿no? Ya no saben qué inventar, ¿no? Y de repente, bueno, pues lo que nos da la pandemia, esta maldita pandemia, ha puesto el foco en un mecanismo que realmente estaba allí, que hay mucho trabajo detrás, que hay un trabajo muy serio, mecanístico, muy sólido, y que yo creo que lo ha puesto, digamos, en foco y que, bueno, lo hemos de tener en consideración en cualquier, digamos, observación futura, ¿no? Sí, sí. Doctor Caela, queda tiempo para una pregunta que han hecho sobre vuestras investigaciones, que yo creo que es muy interesante. Dice, se imparte en la literatura sobre inmunidad entrenada, una de las claves para explicar la persistencia de efectos es, más allá de la duración de las células, digamos, la vida de las células, es la capacidad del agente de entrenamiento de estimular los precursores hematopoyéticos. Exacto. Dice, me gustaría saber qué piensan sobre esto, especialmente en el contexto del ensayo con el complemento alimentario. Dice, ¿esperan que estimule únicamente las células innatas periféricas, que se observe solo el efecto mientras que estás tomándolo, o que produzca un efecto más a largo plazo? Sí, esto ha habido una serie de investigadores que han demostrado que sí que puede, a través de vía intestinal, es capaz de hacer este tránsito a médula, de células dendríticas a médula ósea, y por tanto sería posible. Es lo mismo que pasa con el tránsito de la inyección intradérmica que pase a nivel de médula ósea. De hecho, durante los últimos 3 años se planteó incluso vacunar con BCG a nivel endovenoso. Hay varios estudios y de hecho se quería plantear de una manera muy seria hacer vacunaciones con BCG a nivel endovenoso, que al final entre todos lo paramos un poco porque esto logísticamente es un poco difícil y un poco temerario quizás, para estimular más directamente la médula ósea. Pero en realidad no hace falta, no haría falta ser tan agresivos, porque tanto las mucosas como la inyección intradérmica o subcutánea o la misma entrada por el nivel intestinal, el intestino de hecho es un super órgano inmunológico, de respuesta inmunológica, tendrían capacidad de estimular las células precursoras, las stem cells de la médula ósea. Sí, sí. Muy interesante. Bueno, vamos a ir acabando.
si les parece. ¿Vale? Hemos llegado ya, son las 6 de la tarde. Muchísimas gracias por la interesantísima charla. Muchas gracias a los 4 ponentes. Y bueno, damos por cerrada la mesa y esperemos que todas estas cosas que se están diciendo hoy aquí, que al final el año que viene podamos venir con algún tipo de resultados, ¿no? Y respuestas sobre todas las cuestiones que nos están quedando pendientes, ¿no? Manuel, si quieres comentar alguna última cosa. Gracias y la invitación a moderar esta mesa por lo interesante de sus contenidos. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todas. Buenas tardes. Sí, ¿no? Queda como un poco triste esto. Esto es todo un poco así.